Seguimos con el tema de balances de materia con reacción química y en este ejercicio 4.2 volvemos a trabajar un reactor con un separador y una recirculación que devuelve a la entrada del reactor los reactivos que no han reaccionado. Nos dice que el reactor opera en un estado estacionario, se verifica la reacción A más B para dar C y se utiliza una alimentación fresca F de 10 moles kilo a la hora, cuya composición es un 48% de A, 48% de B y contiene también algo de producto, un 4% de C en moles. La conversión en el reactor es del 40%, conversión por paso en el reactor, 40%, y a la salida del reactor hay un separador con dos corrientes de salida, una de ellas la corriente de producto P, que retira el 90% del producto C, y una corriente de recirculación que retira el resto de la mezcla A más B y el 10% de C. Es decir, el 90% de C que llega al separador, de producto que llega al separador, se va como corriente de producto. Pero hay un 10% que el separador no consigue separar de forma efectiva y se le va a la recirculación junto con los reactivos A y B que no han reaccionado. En cuanto a la corriente de producto, pues no va a tener nada de A y de B. Los reactivos no reaccionados se recirculan íntegramente. Y de acuerdo con estos datos, pues nos dice que, que dibujemos el diagrama de flujo, calcular el flujo molar E que recibe el reactor, es decir, el flujo de alimentación al reactor lo llama E, flujo molar de recirculación que llama R y calcular el flujo molar del componente C en cada corriente de proceso. Bien, lo primero vamos a dibujar un diagrama de flujo. Voy a aprovechar para dibujarlo aquí. Voy a dejar esta parte para hacer una tabla que es imprescindible para nosotros para poder hacer el ejercicio. Aquí tenemos la corriente de alimentación al reactor. Aquí estaría F, corriente de alimentación fresca, pero tenemos que dejar un pequeño espacio para un mezclador el cual va a mezclar F con la recirculación. Bien, aquí tengo el reactor, aquí tenemos el reactor, que tiene una conversión por paso de un 40%. Tenemos un 40% de conversión por paso en el reactor y después de ese reactor pasamos los productos a un separador del cual sale la corriente de producto P y una corriente de recirculación que nos va a llevar los reactivos que no han reaccionado y un 10% de C nos lo va a llevar a un punto de mezcla donde se mezclará con la corriente de alimentación fresca. Esta corriente la vamos a llamar R, la corriente de entrada al reactor la vamos a llamar E, la corriente de salida del reactor, por ejemplo, podemos llamarla S, corriente de producto y lo tenemos todo. Bien, la alimentación fresca la conocemos, está formada F, voy a ponerlo aquí, F está formado por 10 kilomoles o moles kilo, a gusto de cada uno, mol kilo, kilomol. Ya voy a establecer una base de cálculo de una hora, voy a hacer el balance de materia durante una hora y así no arrastro kilomoles por hora, que resulta más cómodo. Bien, y vamos a empezar a hacer una tabla con las diferentes corrientes y los componentes que contienen esas corrientes en kilomoles. Entonces vamos a hacer aquí la tabla, una tabla en la que voy a empezar. La primera columna de la tabla va a llevar los componentes. ¿Qué componentes tenemos? Bueno, el reactivo A, el reactivo B y el producto C. Solamente tengo esos tres componentes. Y en las siguientes columnas voy a poner las corrientes. Por ejemplo, voy a empezar por F. Corriente F. Y aquí especifico los kilomoles, la tabla va a ser en moles kilo o kilomoles, de A en F, de B en F y de C, del componente C en F. Bien, ¿cuántos F en total son 10 kilomoles? Vamos a poner aquí en la parte de abajo, en la parte de abajo vamos a poner el total. Vamos a poner así una línea que indica la suma, 10 kilomoles. Eso sería el total. Bueno, ¿cuántos kilomoles tengo de A? Pues un 48% de los 10 kilomoles, el 48% de F, que sería multiplicar por 0,48, 10.
10 por 0,48, 4,8 kilomoles. De los 10 kilomoles, el 48% es A, que son 4,8. Lo mismo B, por tanto 4,8 kilomoles. Y de C hay un 4%, que sería multiplicar 10 por 0,04, 10 por 0,04, que nos da 0,4. 0,4 de C. Si sumamos 4,8 más 4,8 más 0,4 me da los 10 kilomoles totales de la corriente F. Vale, ahora vamos a pasar a la corriente E. Y vamos a escribir lo que tenemos en la corriente E. ¿Qué hay en la corriente E? Pues es el resultado de mezclar F con R. Ese resultado nos da la corriente de alimentación al reactor. La mezcla de la alimentación fresca y la corriente de recirculación. Esta corriente E, ¿qué cantidad tiene del componente A? Pues los 4,8 kilomoles que entran por F más los kilomoles de A recirculados, que no sé los que son, porque eso depende del reactor. Tiene un 40% de conversión, debería saber cuánto A entra al reactor, el 40% se convierte, el 60% no se convierte y sale por S y pasaría a la recirculación, pero es que no sé, al no saber cuánto A entra por E, no sé cuánto A sale por S y cuánto A se recircula. Entonces aquí vamos a utilizar incógnitas. Sí, vamos a llamar, por ejemplo, a X, vamos a llamar X a los kilomoles de A en la corriente E. No sé cuántos son, no sé cuántos kilomoles hay de A en esta corriente, entonces lo llamo X. Introduzco ahí una incógnita que después voy a calcular con un balance. ¿Cuántos kilomoles tengo aquí en la corriente de entrada al reactor del componente B? Pues los 4,8 que entran por F, más los que se recirculan de B, que no sé tampoco los que son, me pasa como A. Pero si te fijas, A y B se alimentan estequiométricos, 4,8 y 4,8, es decir, mismo número de moles. Y la reacción los consume también estequiométricos, porque tenemos aquí la reacción A más B para dar C. Es decir, la reacción que ocurre en el reactor es A más B para dar C. Consume un mol de A y uno de B. Por tanto, lo que no reacciona seguirá estando estequiométrico. Es decir, las cantidades de A y B que pasan a S estarán en proporción 1 a 1 también. Porque si alimentamos A y B estequiométricos al reactor, proporción 1 a 1, reaccionan en esa misma proporción 1 a 1, lo que no ha reaccionado se mantendrá en proporción 1 a 1. Y esas cantidades de A y B que no han reaccionado pasarán a la recirculación en esa misma proporción 1 a 1 y se mezclarán aquí en el punto de mezcla con la alimentación, que también aporta A y B en proporción 1 a 1. Por tanto, en consecuencia, en E las cantidades de A y de B son las mismas, así que puedo utilizar otra X para los kilomoles de B en la corriente E. Mismos kilomoles tanto de A como de B en esta corriente E. Y por último tengo C, que me pasa lo mismo. Alimento por F 0,4 kilomoles de C, pero recirculo también una cierta cantidad, porque observa que dice el ejercicio que el 10% de C, o sea un 90% de C, pasa a la corriente de producto P. Del C que entra, del C que sale del reactor y tenemos en S y va a entrar al separador, un 90% de ese C se va por aquí, 90% de C se va por esa corriente y el 10% de C se va por la recirculación junto con los componentes A y B. Pero ojo con esto no quiere decir que esta corriente de recirculación tenga un 10% de C, no dice eso el ejercicio, dice que de el producto C que entra al separador, de ese producto C que entra al separador, el 10% del mismo va por R y el 90% va por P. No es la composición de la corriente P o de la corriente R. El 90% del C producido en el reactor que entra al separador va por P. El 10% restante se recircula. Hay que tener eso claro, que no es la composición de C en esas corrientes. Bien, entonces, ¿qué me ocurre? Bueno, que el C que entra por F más el que se recircula, pues acaba en E y no tengo tampoco ni idea de qué cantidad de C es. Y ahora ese C no tiene una relación estequiométrica con A o con B, porque no, como puedes ver, se alimenta una cantidad 0,4. Además, en el reactor C se va a formar,
Por tanto, se genera a partir de la reacción a partir de A y B, y una parte, un 10% de ese C que se forma en el reactor, pues se separa por la recirculación. Es decir, que no tengo ni idea de qué cantidad de C tengo en E tampoco, y por tanto la llamo I. Una incógnita diferente porque no hay relación entre A, B y C. Por tanto, utilizo otra incógnita. Bien, la suma de X de 2X más Y me daría los moles totales en la corriente E. Y sigo avanzando. Ahora voy a la corriente S y vamos a ver qué cantidades de cada uno de los componentes tengo en la corriente S. No te preocupes por las incógnitas, que para eso están los balances. Ya los balances de materia, aplicados de forma lógica, resolverán, nos darán esas incógnitas. S, ¿qué cantidad de A tengo a la salida del reactor? Pues lo que no ha reaccionado. Entran X kilomoles al reactor de A. ¿Y cuánto se convierten? El 40%. El 60% salen sin reaccionar. El reactor tiene una conversión del 40%. Por tanto, convierte el 40% de A y de B en el producto C. Pero el 60% de A y de B no se convierten. Así que si entran X kilomoles de A al reactor, 0,6X salen sin reaccionar y 0,4X reaccionan para formar C. Lo mismo me ocurre con B, exactamente igual. Un 60% de B sale sin reaccionar porque reacciona al 40%, que es la conversión. Y ahora lo más complejo está aquí, en C. ¿Qué cantidad de C tengo a la salida del reactor? Pues tengo lógicamente lo que entra por la corriente E al reactor, que son I kilomoles. Esos I kilomoles de C no les va a pasar nada porque es un producto, no reaccionan, son como un inerte. Cruzan el reactor y pasan a la corriente S. Por tanto, los I kilomoles que tengo de C, del componente C, del producto C en E, los tengo en S. Pero además hay que añadir lo que se forma como consecuencia de la reacción, porque A y B reaccionan y forman C. Por tanto, en la corriente de salida del reactor hay más cantidad de C. Hay el C formado por la reacción. ¿Y cuánto C se forma por la reacción? Pues un mol de A reacciona con uno de B para formar uno de C. ¿Cuántos moles de A y de B decíamos que reaccionaban? Pues 0,4X. 0,6X salen sin reaccionar, 0,4X reaccionan. Por tanto, los 0,4X kilomoles de A y de B que reaccionan forman 0,4X kilomoles de C. Y esos son los kilomoles de C que tendré en la corriente S, acompañados también de A y de B, de el A y el B que no han reaccionado. El A y el B que no han reaccionado, el separador los separa por la recirculación. Nos los lleva al punto de mezcla, a la entrada del reactor por la recirculación. Por tanto, en la recirculación podemos escribir que tenemos 0,6X kilomoles de A y 0,6X kilomoles de B. Todo A y B que sale del reactor va a la recirculación. Por la corriente de producto sale solamente C, solo C por esa corriente de producto. Por tanto, en la corriente de producto no tengo nada de A ni de B, tengo solamente C. Y ahora, ¿cuánto C se recircula? El 10% del que sale del reactor, es decir, el 10% del que hay en la corriente S. Este es el C que tengo en la corriente S, I más 0,4X. Por tanto, recirculo I más 0,4X por 0,1. El 10% del C que tengo en la corriente S pasa a la recirculación. Y por la corriente de producto me sale I más 0,4X por 0,9. El 90% restante sale por la corriente de producto. Si sumamos estas columnas, tengo los moles totales que están circulando por cada una de las corrientes. Bien, y ahora tenemos dos incógnitas, la X y la Y, solo dos incógnitas. Bueno, pues vamos a tratar de plantear dos balances de materia. ¿Y dónde podemos plantear dos balances para conseguir estas incógnitas? Suele dar muy buen resultado este punto de mezcla. El punto de mezcla en estos problemas funciona muy bien. Entonces vamos a hacer un balance local a el punto de mezcla y lo vamos a hacer parcial a un componente, por ejemplo, al componente A, y a otro componente, por ejemplo, al C.
Al A y al B no se lo podemos hacer porque son dependientes, bueno, son idénticas las ecuaciones que resultarían. A y B tienen todos los números iguales, pero sí podríamos hacerlo a A y a C. Vamos a empezar con A ver si nos resuelve algo. ¿Qué entra en el punto de mezcla? Lo hacemos a A. Entra F, es decir, el A que tengo en F, 4,8. Y además entra la recirculación, R, 0,6x. La cantidad de A que tengo en R. ¿Y cuánto sale? Sale E, que son X. Por tanto, el balance es 4,8 moles de A que entran por F al punto de mezcla, más los que entran por la recirculación, que son 0,6x, y esto tiene que ser igual a los X kilomoles de A que tengo en E. Claro, los que entran por F al punto de mezcla más los que entran por R tienen que salir por E. Y por tanto tengo ahí un balance sencillísimo del cual puedo despejar X. De aquí me sale una X de, bueno, pasamos el 0,6 hacia este lado y queda 1 menos 0,6 que sería 0,4, 4,8 entre 0,4 pues me parece que da 12 kilomoles. X vale 12 kilomoles. No pongo dividido por hora porque tomé la base de cálculo de una hora. Ahora hago otro balance local al punto M y lo voy a hacer parcial a C. Lo hago parcial a C. Venimos aquí y de nuevo entran 0,4 a C, a M, al punto de mezcla M, entran 0,4 kilomoles de C, más los recirculados, que son estos, y salen I. Como la X ya la conozco, esta ecuación queda en función de I. 0,4 kilomoles de C que entran por F, más I más 0,4X por 0,9 que entran por la recirculación al punto de mezcla y salen I. Y de aquí, cambiando la X por 12, tenemos una ecuación de primer grado, facilísima, de la que despejamos I, que nos da 0,98 kilomoles. 0,98 kilomoles es lo que vale I. En cuanto tengo X e Y, ya tengo la tabla completa, porque solo depende de esas dos incógnitas y ya puedo contestar las preguntas. Bueno, el primer apartado lo hicimos ya al principio, el diagrama de flujo. Calcular el flujo molar E que recibe el reactor. Vale, pues es 2X más I. Es el flujo molar que tengo en E, es 2X más I. 2 por 12 más 0,98. Eso me da el apartado B, que tengo aquí la solución de 24,98. 12 por 2, 24. Perfecto. 24,98 kilomoles. Eso es el apartado B. Calcular el flujo molar de recirculación R es sumar esto que tengo aquí, esta columna. El flujo de recirculación es 0,6x más 0,6x, que sería 1,2x, más I más 0,4x por 0,1. Este es el flujo molar de recirculación, que, bueno, tiene aquí una solución, es 14,98. No voy a hacer la cuenta, pero seguramente con un poco de suerte, bueno, iba a decir que con un poco de suerte, no hace falta en estos casos suerte. Si lo hice bien, pues creo que va a dar eso. Y calcula el flujo molar de C en cada corriente de proceso. Bueno, pues el flujo molar de C en cada corriente, por ejemplo, en F vale 0,4. En F vale 0,4. En E es I, vale 0,98. Como puedes ver, está perfecto. En S vale I más 0,4x. 0,98 más 0,4 por 12. Seguramente que es este 5,78 que pone ahí. Y en la recirculación vale esto. Son los kilomoles de C en la recirculación, I más 0,4x por 0,1. Y en la corriente de producto, I más 0,4x por 0,9. Seguro que salen estas cantidades si haces las cuentas. Esos son los flujos molares de C en cada una de las corrientes. Bueno, pues dejamos aquí el ejercicio. Un ejercicio no muy complicado, pero interesante, un ejercicio interesante. Y continuamos con el problema 4.3, que creo que es aún más interesante.